Bien, hermano, buenas noches nuevamente con cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Josué, verso a verso, al cual hemos denominado Cuando te olvidas de Dios, ¿sí? Quizás vas a encontrar distintos títulos para este libro si de pronto rebuscas un poco la literatura o comentarios bíblicos. Por ahí encontré uno que lo denominaron a este estudio Anarquía, y es un buen nombre también porque justamente durante este periodo de casi 400 años que atravesó el pueblo de Israel, se dio una especie de anarquía, ¿no? No había liderazgo en Israel. Y el liderazgo que hubo fue el que Dios levantó en su misericordia cada vez que el pueblo clamaba en medio del sufrimiento producto de su pecado, ¿no? Dios levantó alrededor de 13 a 14 jueces, hombres ordinarios, para hacer algo extraordinario de parte de Dios. Y eso extraordinario de parte de Dios era básicamente mostrarle su poder, su misericordia y su fidelidad al pueblo, ¿no? Entonces, ya hemos visto hasta el capítulo 3, hemos estado viendo ya la introducción al libro, el contexto del libro, y hemos ya visto cómo Dios ha obrado a través de tres jueces, los cuales son Otoniel, Ahod y Samgar. El día de hoy vamos a ver la vida de un juez, no tanto la vida de un juez, sino cómo es que Dios obró a través de un hombre que quizás te va a sonar su nombre, ¿no? Y de pronto tú vas a decir, ah, sí lo conozco, es un cantante. No, no es un cantante. Ese juez del que vamos a hablar el día de hoy se llama Barak, ¿no? Entonces, ya más de uno quizás ha escuchado el nombre de Barak. Y otro nombre que también se suele colocar a las niñas nacidas en un hogar cristiano es este nombre muy famoso también, Débora, ¿no? Entonces vamos a estar viendo un poco estos dos nombres, ¿no? Débora y Barak, qué participación tuvieron en la obra del Señor. Y sobre todo, no pierdas ah, el, el mensaje principal del libro, ¿no? El mensaje principal del libro no es de hablar de un individuo, de una mujer, de un hombre, sino el personaje principal del libro es Dios. Y lo que nos está mostrando es la misericordia de Dios en medio de un pueblo pecador, en medio de un pueblo olvidadizo, en medio de un pueblo que se inclinaba al pecado, a la idolatría. Vemos cómo es que Dios sigue obrando. Y eso es lo que debe impresionarnos de este libro, ¿no? También nos debe de impresionar y asombrar de pronto la terquedad y el pecado del pueblo para nosotros decir, no quiero caer en eso, pero sobre todo debería de impresionarnos cómo es que Dios siempre obró en misericordia sin apañar el pecado. Es bueno aclararlo, sin apañar el pecado, pero sí obró en poder, con poder y misericordia, ¿no? Entonces, nuevamente vemos estos dos aspectos de Dios, su gran amor y su gran poder. Bien, entonces vayamos al verso 1 al 3. Vamos a ver cómo es que se vuelve a repetir el ciclo nuevamente. ¿Se acuerdan del ciclo o el patrón que hablábamos el capítulo anterior, donde el pueblo pecaba o cometía apostasía, renegaba de Dios, luego estaban sometidos a sufrimiento, luego clamaban a Dios y Dios respondía, ¿no? Nuevamente vamos a ver ese ciclo, ese patrón, el pueblo pecando contra Dios, el pueblo en servidumbre, el pueblo clamando a Dios y Dios respondiendo con misericordia. Mira lo que dice el verso 1. Después de la muerte de Ahod, ¿ya? Y se acuerdan quién era Ot, ¿no? Del capítulo anterior, si por ahí le das una leída en todo caso, que fue un hombre, uno de los jueces que Dios usó, ¿no? A Ot, en el capítulo anterior, dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel esta palabra, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Es decir, volvieron a pecar. Y nuevamente vemos, el pecado tiene que ver no tanto con que si la mayoría lo hacía, o los demás lo hacían y o los otros no, o algunos nada más, o bajo el criterio de Ahod, o bajo el criterio de un anciano por ahí, no. El pecado tiene que ver con los ojos de Dios, si es bueno o malo a los ojos de Dios. Y eso es algo que nosotros también como cristianos ya hemos aprendido a este tiempo, ¿no? De que pecado no tanto es si para mí está bien y para ti está mal. Bueno, a mí me parece que debería ser así, no. No, es que yo soy así. No, es que para mí no está tan mal. No, pecado tiene que ver con que si es malo o no a los ojos de Dios. Y lo que el pueblo estaba haciendo, quizás siguiendo el patrón del capítulo anterior, quizás estaban sacando provecho, quizás estaban haciendo los tributarios a esos pueblos,
quizás habían hecho una alianza estratégica y a los ojos del pueblo probablemente no estaba tan mal. Tal vez dijeron, nosotros vamos a saber hasta qué límite nos vamos a relacionar con ellos. No sabemos, pero esos aspectos vemos en los capítulos anteriores, ¿no? Donde se daban en matrimonio, daban a sus hijas en matrimonio con los paganos y viceversa, ¿no? Y el mundo de hoy vive así también, ¿no? Bajo sus propios criterios, sus propias verdades. Pero el creyente, el cristiano, tú y yo tenemos que aprender a decir, ¿qué dice Dios de esta situación? ¿Qué dice Dios de este aspecto, ¿no? ¿Qué dice Dios de este pensamiento que estoy teniendo? ¿Qué dice Dios de estos planes que estoy trazando en mi corazón? ¿Qué dice Dios en cuanto a esto? Entonces, para nosotros, más allá de evaluarlo bajo la perspectiva de nuestro relativismo, tiene que ser, ¿qué dice Dios? ¿Agrada o no agrada a Dios lo que voy a hacer? Entonces, mis hermanos, claramente acá dice que el pueblo hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿no? Lo resume de esa manera en términos generales, ¿no? Entonces, volvió a pecar. ¿Te llama la atención que vuelva a pecar? Quizás dices, ya no, no, o sea, como que ya lo hemos visto tantas veces, pero por otro lado decimos, pero ¿tanto? ¿Por qué, no? Si ellos tenían la palabra de Dios tan fresco, lo tenían fresco, tenían todo un sistema que de pronto se había establecido en el libro de Levítico y que el cual Josué también lo va a seguir, va a respetar ese sistema, ¿se acuerdan? Incluso en la repartición de pueblos, ¿te acuerdas de que de pronto de la tribu de Leví le iban a dedicar casas de refugio para que los de la tribu de Leví habiten prácticamente en todo el reino? Iban a tener un lugar, el tabernáculo, donde ellos constantemente podían acudir a presentar sus sacrificios y todo lo demás. Había toda una tribu y familias destinadas a poder, a la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, con todo eso, el pueblo está haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, no, entonces, ¿podríamos decir Dios fracasó? No, sino que el problema no está en el sistema que se puso, sino el problema está en el corazón del hombre, en el corazón rebelde del hombre. Hoy en día, a veces se excusa el ser humano cuando dice, es que yo no sabía, ¿no? Es que yo no sabía que era así. Y también a veces el cristiano se excusa en eso, ¿no? Pero si echamos una pequeña mirada, Dios en su misericordia nos ha dado su palabra, su Santo Espíritu, dice que ha levantado ministros en cada iglesia, somos un cuerpo y donde a veces somos tan ligeros en decir, bueno, caí pues, ¿no? Pero ese caí no tanto es caí, en realidad es de que no seguí consejo, no busqué consejo de Dios, no acudí, dejé de congregar, dejé de leer la Biblia, dejé de orar. O sea, si te das cuenta, el pecado no es tanto como que de pronto, no sé qué me pasó, se me chispoteó. El pecado tiene todo un proceso, ¿no? Y si hacemos un estudio en el libro de Santiago, dice que conforme la concupiscencia de nuestro corazón, es que terminamos pecando. Entonces hay todo un desarrollo. No es que el pecado se da de un momento a otro, como que me golpeo el dedo y, uy, se me salió una mala palabra. No tanto así. El pecado muchas veces está en la mente, está siendo bombardeado a modo de tentación y es el ser humano que le da vueltas y vueltas y vueltas y termina pecando. Entonces, mis hermanos, ¿por qué pongo bastante énfasis sobre esto? Es porque a veces lo leemos tan a la ligera y podemos decir, bueno, el pueblo falló una vez más. Pues no, ellos están haciendo, están pecando con alevosía, abiertamente, no están pecando por ignorancia, abiertamente están yendo en contra de todo lo que Dios había establecido y en contra de todo lo que Dios había puesto énfasis a través de Moisés, de Josué y de cada uno de los hombres que Dios levantó. Tanto así que han esperado que Ahod muera para ahora volver a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Bueno, verso 2. ¿Y qué hace Dios? Dice, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara. Grábate este nombre, ¿ya? Sisara, el cual habitaba en Jarosent Goim. Entonces Dios, nuevamente en su soberanía, va a usar a un rey pagano
a un capitán o militar pagano para traer disciplina a su propio pueblo. ¿Me dejó entender? Es Dios usando. Y Jehová dice, los vendió en manos de Javín. Y esto también es una constante, ¿no? Y vemos cómo es que Dios en su soberanía usa incluso este contexto de estos enemigos para traer enseñanza a su pueblo, para traer juicio a su propio pueblo, porque ellos van a caer en manos de este rey y van a sufrir consecuencias en manos de este rey porque Dios lo está permitiendo. No porque Dios sea más débil que esos reyes, no porque Dios se haya olvidado de ellos. El problema no es que Dios se ha olvidado de Israel, el problema es que Israel se ha olvidado de Dios y Dios está tomando esa permisión. Entonces, cuando de pronto hay ciertas situaciones en nuestra vida que no marchan tan bien, debemos ser sinceros en evaluar si esa situación no está marchando bien porque realmente es una prueba o porque de pronto Dios lo está permitiendo para yo asumir consecuencias de mis malas decisiones. Entonces, no tanto la respuesta debe ser, Señor, te has olvidado de mí, sino, Señor, ¿en qué te he fallado? Es muy probable que haya tomado malas decisiones y ahora estoy asumiendo consecuencias de mis malas decisiones. Y Dios, que es caballero, lo va a permitir muchas veces que sumamos esas consecuencias, ¿no? Y vemos acá de que Dios está permitiendo que ellos van a ser martirizados, ellos van a ser de alguna manera esclavizados, oprimidos por un rey pagano. Y Dios en su soberanía lo permite. Verso 3. Entonces los hijos de Israel, ¿qué hice? ¿Por qué crees que clamaron a Jehová? Que estaban siendo atribulados, pues. Entonces los hijos de Israel clamaron, porque aquel tenía 900 carros herrados de hierro, ya no que tenían un error, dice. Y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel, ¿por cuánto? Por 20 años. Pregunto, ¿Dios se olvidó del pueblo? No, el pueblo se olvidó de Dios y Dios está usando a este rey pagano para traer disciplina a su propio pueblo, ¿correcto? Y entonces el pueblo dice, lo que hace es clamar. Nuevamente la pregunta, esperaron 20 años para recién clamar a Dios. Nuevamente eso nos habla del corazón duro que a veces en medio del sufrimiento, sabiendo que de pronto es consecuencia de nuestra mala decisión, y estamos pasando momentos difíciles o complicados, pero no queremos doblegar nuestro corazón para decir, Señor, ayúdame. Y ese Señor, ayúdame no tiene que ser solamente un remordimiento, ¿no? Un día en el que tú lloras y mañana sigues con el mismo pensamiento, ¿no? Ese arrepentimiento tiene que ver con clamar a Dios, volver a Dios y comenzar de nuevo, ¿no? Y yo creo que todo creyente que de pronto en algún momento se olvida de Dios, necesita doblar rodillas ante Dios y volver a Dios, ¿no? Ellos esperaron 20 años, mis hermanos, y Dios va a responder entonces ese clamor. Mira lo que dice el verso 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Es interesante porque nos menciona acá un nombre de una mujer llamado ¿qué? Débora. Y nos da unas cuantas características. Esta mujer dice que hacía, gobernaba. ¿Qué más? Esta mujer dice era profetisa. Y esta mujer dice, en la última parte del verso 5 que los hijos de Israel subían a ella a juicio, es decir, juicio en el sentido de que ella impartía juicio en el pueblo de Israel, era una líder. Ahora, mucho se ha dicho de esto, ¿no? Y mucho se ha sacado de este pasaje como motivo para de pronto hoy en día llegar al extremo de sostener un pastorado femenino, por ejemplo, ¿no? Por ahí, los que de pronto, este, los ciertos sectores pentecostales que abrazan el pastorado femenino, muchos de ellos vienen a este pasaje para decir, así como Dios usó a Débora, también hoy en día puede usar, ¿no? Debemos de quizás aclarar ciertas cosas, ¿no? Ciertamente, no es la primera profetisa que la Biblia nos menciona. En el libro de Éxodo vamos a ver que la hermana de Moisés, María, también era profetisa.
En el libro de Segunda de Reyes hay otra mujer, Hulda, que se llama también profetiza. En el Evangelio de Lucas vemos a Ana, también profetiza. En el libro de Hechos, capítulo 21, dice que las hijas de Felipe eran profetisas, ¿no? Entonces, el problema no está en que si una mujer puede ser o no puede ser profetisa. Vemos ejemplos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de que se hace mención de mujeres que son profetisas. El detalle está en lo siguiente, de que entre cumplir un ministerio dado por Dios en un momento específico de la historia bíblica como profetisa, no hace que esto sea un patrón o de pronto la mujer tenga un liderazgo como de pronto se pretende enseñar como un pastorado, por ejemplo. Ahora, cuando Pablo de pronto instruyó a los corintios y hizo esas correcciones en cuanto, por ejemplo, al servicio o al ministerio que cumplía una mujer, Pablo nos da unos cuantos principios. No está negando la participación de la mujer en la iglesia, porque el otro extremo es eso, ¿no? Ningunear a la mujer, relegar a la mujer y pensar que la mujer no tiene ninguna participación en la iglesia. Pablo lo que hace es de que la mujer tiene una participación, pero tiene que ser en orden y bajo el liderazgo que Dios ha establecido para la iglesia. Y Pablo también nos enseña cuál es ese orden del liderazgo establecido para la iglesia. E incluso Pablo se va un poco más allá y habla también del hogar, ¿no? Y cuando hablo del liderazgo establecido por Dios en el hogar, en la iglesia, y ciertamente sabemos que se lo ha dado al varón, con esto quiero decir algo, ¿no? No está diciendo tampoco Pablo que el hombre sea superior a la mujer. Para nada, bien Pablo lo aclara, ¿no? Te invito a que luego tú puedas leer 1 Corintios todo el capítulo 11 y vas a entender esos puntos que te estoy explicando, ¿no? Entonces, Pablo no niega la participación de la mujer en las cosas del Señor, pero también Pablo al mismo tiempo aclara que debe ser hecho en orden y el bajo liderazgo establecido por Dios. Ese liderazgo fue ordenado por Dios. Pablo para eso muestra su sustento lo basa en la creación. Pablo habla también un poco del hogar, de que así como dice, el varón es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza del varón. Entonces, vuelvo a repetir, ¿por qué me detengo un poco en esto? Porque este texto que acabamos de leer del libro de Jueces sobre la participación y cómo es que Débora gobernaba, muchas veces se quiere sacar ese solo pasaje para decir entonces, hoy en día también puede haber Déboras, ¿no? Y de pronto se rompe el orden bíblico establecido por Dios para el hogar y para la iglesia. He aclarado, en dignidad, Pablo lo enseña que todos somos iguales ante Dios. Ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer. Pero en cuanto a funcionalidad, Pablo también nos enseña cuál es el orden establecido por Dios, ¿no? Y habla de ancianos, habla de obispos, habla de marido de una mujer, habla de orden, ¿no? Y quizás en algún momento haremos un estudio exhaustivo de eso, pero es bueno recalcarlo. Ahora, volviendo al texto ya a lo nuestro, ciertamente aquí encontramos un pasaje donde Dios en su soberanía, bajo un contexto de anarquía, dije a un principio, ¿no? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? El pueblo, el pueblo estaba viviendo un tiempo de falta de autoridad y las autoridades o los líderes que Dios ha levantado han sido por misericordia y no porque estaba establecido así. Después de Josué, cuando introducimos al libro de Josué, al libro de Jueces, dice que después de Josué todo se pudrió, ¿no es cierto? Murió Josué y su generación, ¿y qué hicieron? Y comenzaron a hacer alianzas con pueblos paganos, comenzaron tras la idolatría, comenzaron a adorar a sus Baales, habla en plural, ¿no? A sus Baales, a diversos dioses. Entonces, el pueblo era un caos. En medio de ese caos, Dios va a ir levantando ciertos líderes, y uno de esos líderes que Dios levanta en este caso es Débora. Así como en algún momento va a levantar a Sansón y vamos a ver que Sansón moralmente no tenía una vida ejemplar. Entonces nosotros no podemos tomar como patrón a Sansón y decir, pero si Sansón fue así, asá, asá, igual Dios lo usó, entonces hoy en día también podemos ser como Sansón en ese aspecto. ¿Podríamos decir eso? No. Simplemente entender
en el contexto que Dios lo levantó por misericordia y porque tenía un propósito específico a través de la vida que levantó. Lo mismo sucedió con Débora. Dios lo va a levantar con un propósito, en un contexto, mas eso no se puede convertir en un patrón como Dios siempre va a obrar, ¿correcto? Entonces, si queremos ver cómo Dios va a obrar, nos vamos a lo que ha establecido explícitamente en el Nuevo Testamento, ¿no? Bien, verso 6. Entonces mira lo que sucede con Débora, ¿no? O bueno, y Débora, y vamos a ver cómo se introduce un personaje más, porque al final aunque Débora era profetisa, aunque Débora estaba gobernando, aunque Débora estaba impartiendo justicia, pero finalmente Dios va a usar a un varón y a otra mujer que ni siquiera es Débora. Vamos al pasaje, dice. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: Ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Exisón a Sisara? ¿Se acuerdan que dije que grábense ese nombre? Sisara, que era el capitán del ejército enemigo, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos. Entonces, Débora va a cumplir su rol de profetisa. Manda llamar a este hombre llamado Barak y le hace una pregunta a Barak. Y al parecer, Barak ya había recibido este llamado de parte de Dios, porque lo que Débora le hace es la pregunta y le dice, ¿no? Dice: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: Ve, junta a tu gente? Entonces, lo que está haciendo básicamente es recordarle a Barak que asuma el llamado que le ha hecho Dios, ¿no? O la misión que Dios le ha encomendado. Y básicamente lo que está haciendo Débora es eso, ¿no? Está diciendo: hey, Barak, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Y nos damos cuenta que la orden no lo da Débora, sino la orden lo había dado Dios. Y Débora está siendo un instrumento de Dios para recordar a Barak que tiene que cumplir con el llamado que Dios le ha, con la misión que Dios le ha encomendado, ¿no? Que junte sus 10,000 hombres y se aliste para la batalla que Dios le iba a entregar, al enemigo, ¿no? Al ejército enemigo. Entonces vamos a ver la respuesta de Barak, ¿no? Mira lo que dice Barak. 8. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si tú no fueres conmigo, ¿qué dice? No iré. Y aquí vemos la primera respuesta de Barak, ¿no? Si tuviéramos que de pronto decir, yo quisiera hacer la pregunta: ¿tuvo fe o no tuvo fe? ¿Qué dicen? ¿Tuvo fe o No no tuvo, tuvo fe, estaba Barak? esperando, No tuvo fe, estaba esperando. sí, Como que es una fe a medias, ¿no? Pero claro. te cuento, te adelanto el final de la historia. Barak va a pasar a la galería de la fe de Hebreos capítulo 11 y su nombre va a estar ahí. Y dices, ¿qué? Porque a primera impresión pareciera como que está condicionando su obediencia, ¿no? Eh, pero lo mismo ocurrió con Abraham. Deja tu parentela y sígueme. ¿Qué hizo Abraham? Se llevó la parentela encima, al sobrino, al papá, y le pasó factura. En el proceso aprendió. ¿Me dejo entender? Abraham, cuando desciende a Egipto, no confió plenamente en Dios, sino que incluso dijo de su esposa: es mi hermana. Pero en el fondo de todo el asunto, de toda la promesa, Abraham le creyó a Dios. Pero esa fe fue madurando poco a poco. A eso es lo que le llamamos muchas veces ir dando pasos de fe. Y Dios no lo condenó a Abraham por eso. Y muchos hombres de fe, vamos a ver que de alguna manera su fe fue madurando, no fue de noche a la mañana, uf, fue fe al 100% y le creyeron a Dios, sino vemos de que le creen a Dios, pero al mismo tiempo también nos muestran sus temores. Ahora, te recuerdo, Barak está en la lista de los héroes de la fe del libro de Hebreos, pero aquí vemos cómo va sus primeros pasos. Ciertamente no es lo ideal, ¿no? Lo ideal no tanto está
en que si tú me acompañas, si no, su fe debería estar puesta en Cristo. Y lo mismo de exhortación también es para nosotros, ¿no? Pareciera que de pronto Barak confiaba más en la relación que tenía Débora con Dios que en la relación que él mismo tenía con Dios, ¿no? Pareciera que Barak eh, esperaba de que Dios le iba a estar más a favor de Débora que de él mismo. Pero ¿a quién le había hecho el llamado Dios? Según lo que nos está diciendo Débora, Dios le había hecho el llamado a Barak. Le está diciendo, ¿no te ha dicho Jehová Dios? ¿No te ha dicho que te va a entregar al enemigo en tus manos? ¿A quién le había dicho? A Barak, ¿no es cierto? Entonces, la primera exhortación de esta noche, mis hermanos, Dios tiene promesas para cada uno de sus hijos. Cuando pases necesidad, a veces es bueno, ¿no? Voy a decirle al pastor que ore. Amén. Pero tú también puedes orar. Que tu fe no esté basada en tu esposa, que tu fe no esté basada en el pastor, en que si oro con él tal vez me va a escuchar más Dios. No, es bueno orar todos juntos, pero Dios va a escuchar tu oración de manera directa. ¿Me dejo entender? A veces hay cierto sector también cristiano, entre comillas, que justamente manipulan de esta manera, ¿no? Dile al hermanito que ore por ti. Uf, tiene una fe. Uf, como si pareciera que ese hermanito Dios lo obedece, ¿no? Y está más cerca de Dios. Y el catolicismo es más abierto todavía en eso, ¿no? Van ante el sacerdote para que el sacerdote haga la misa y ore y todo lo demás, como si él estuviera más cerca, ¿no? O sea, de Dios. Y como si Dios le va a escuchar de manera más rápida a él, ¿no? O sea, la oración puede ser hecha directamente de ti hacia Dios. Amén. Entonces, eso es algo que debemos tener claro, ¿no? Nuestra fe no puede estar condicionada a que si el otro lo hace, yo también lo hago. Nuestra fe tiene que estar directamente puesta en el Señor. Dice, puesto los ojos en el Señor, en quien es en el, se me fue, puesto nuestros ojos en Cristo, ¿no? En Él. Amén. Entonces, verso 8 vemos aquí entonces a un Barak comenzando a dar sus pasos de fe con cierta incredulidad, pero al mismo tiempo creyéndole a Dios. Ella le dijo, y ahí va viene la chiquita de parte del Señor, ¿no? Dice, iré contigo, dijo Débora, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Recuerda, Sisara era el capitán del ejército enemigo. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Entonces, ¿qué hace? Le dice sí, pero mira, te vas a perder la oportunidad de ser tú por así decirlo, ¿no? El que Dios iba a usar, ¿no? Va a usar a Barak, sí, pero no como hubiera sido, ¿no? Por esa desconfianza que él tuvo, ¿no? Le dice, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada. Es decir, finalmente no tanto se va a hablar de Barak, se va a hablar de otro personaje quien es el que Dios va a usar para derrotar al enemigo, ¿no? A Císara, ¿no? Entonces, a Císara, disculpen. Em, mira dónde me quedé, verso 9. 10. Dice, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10.000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Entonces vemos de que Débora está cumpliendo lo que de pronto le ofreció, ¿no? Entonces, es interesante porque dice él junta 10.000 hombres. Y si hemos visto un poco la descripción del enemigo, el enemigo tenía 900 carros errados. Carros errados era carros de batalla. Hoy en día podríamos decir quizás blindados, por así decirlo, ¿no? Entonces, él va a llevar 10.000 hombres, que no necesariamente son de batalla, 10.000 hombres frente a 900 carros de guerra, ¿no? Entonces, eso es lo que hace. Entonces aquí, por eso digo, aunque por un lado, vamos a ser justos, pareciera que Barak no le creyó del todo a Dios, pero al mismo tiempo con sus acciones vemos de que él está también siendo responsable en el sentido desde que está obedeciendo, ¿no? No se está corriendo del todo, sino que está reuniendo a sus 10.000 hombres. Él pudo haber dicho, Señor, dame 100.000, ¿no? Porque con 10.000
frente a 900 carros blindados, está difícil la cosa, ¿no? Pero no hace ese cuestionamiento, sino él reúne lo que tiene, lo que Dios le había dicho, reúne sus 10.000 hombres a su mando y sube, ¿no? Verso 11. Y Eber, ceneo de los hijos de Orab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado su tienda en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. Vieron pues, dice, vinieron pues a Císara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Entonces, viene la noticia hacia este capitán del ejército enemigo llamado Císara, viene la noticia de que Barak se está armando y que está subiendo a pelear con él, ¿no? Verso 13. Reunió Císara todos sus carros. ¿Cuánto dice? 900 carros errados, con todo el pueblo con él, y dice que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sison. O sea, como dicen algunos comentaristas, tecnológico, en cuanto a tecnología militar, este enemigo era superior al pueblo o a los 10.000 que llevaba Barak, ¿no? Porque el pueblo enemigo está llevando 900 carros errados más todo el pueblo, incontable. Se calcula que eran más de 20.000. Entonces, numéricamente y en cuanto a tecnología militar, es superior al ejército que está comandando el famoso Barak, ¿no? Entonces, ahora podría decir, entonces, ¿Barak está teniendo fe? Sí está teniendo fe. No del todo, como quizás nos gustaría haber escuchado que dijo, ya yo voy, no importa si Débora no va, pero está teniendo fe. Amén. Imagínate estar en los pellejos de Barak, ¿no? Es fácil cuestionarlo y decirle cómo pudo haber respondido así, pero va a pelear contra un ejército bien armado, que tiene 900 carros cerrados y todo un pueblo que va a ir con él, ¿no? Entonces, verso 14. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisara en tus manos. ¿No ha salido Jehová de delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10.000 hombres en pos de él. Es interesante ver estos detalles, mira. Por lo que nos está diciendo el verso 14, Barak se encontraba ¿en dónde? En un monte. ¿Qué es un monte? En un lugar alto. Barak se encontraba en un lugar alto llamado Tabor y él desciende. Pregunto yo, tú sabes que estás en desventaja numérica y en desventaja de armamento de guerra. ¿Descenderías o te quedarías arriba? Yo me quedo arriba, ¿no? Es como que estás encima del árbol y le dices, sube si quieres pelear, algo así, ¿no? Porque sabes que el que está arriba siempre va a tener cierta ventaja. Entonces, ciertamente Barak está actuando en fe y en valentía. ¿Por qué? No porque a él se le ocurre, sino porque lo que Débora le está diciendo. Voy a volver a leer el verso 14. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová de delante de ti? Ahí está el detalle. ¿Por qué desciende Barak? Porque está escuchando y está entendiendo que delante de él hay alguien. ¿Quién es ese alguien? Es Dios, ¿no? De delante de ti. Y entonces Barak, aunque vemos que él desciende, pero en realidad le está siguiendo a ese alguien que va delante de él. Y ese alguien que va delante de él es Dios. Es la promesa de que Dios le va a entregar a ese pueblo enemigo. Verso 15. O es más, si retrocedemos un poco, bueno, ya lo perdí, pero versos atrás justamente decía las instrucciones, cómo es que Dios le iba a entregar al pueblo enemigo. Entonces, no es que esto es estrategia de Barak diciendo, o es una prepotencia de Barak diciendo, no importa, yo bajo al llano y peleo con él, no es tanto así, sino Barak está siguiendo la promesa de Dios. Verso 14 dice, entonces Débora dijo a Barak, ya lo leí, verso 15. Dice, y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, que dice, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie.
Finalmente vemos que cuando Barak desciende al valle a pelear contra el enemigo, finalmente termina en victoria, ¿no? Entonces, este gesto de valentía, de obediencia, de fe, termina en una palabra, victoria. Dios termina respaldando la fe de Barak. Vuelvo a repetir, bajo los criterios humanos, quizás hubiese sido conveniente que se quede arriba. Quizás hubiese sido mucho más prudente que el que se quede en el monte y diga que sube el enemigo. Pero eso sí nos hablaría de una falta de fe, porque Dios no le dijo que se quede en el monte. Dios le dijo que descienda, que ya le ha entregado el enemigo, que Dios ya había salido a la batalla. ¿Me dejo entender? Es como cuando Dios nos dice, emprende algo, comienza, algo más rápido, que sí o sí está en la palabra. Es como cuando Dios nos dice, testifica, evangeliza. Y nosotros estamos diciendo, no, que me vengan a preguntar. Si me vienen a preguntar, yo les respondo. Pero Dios ya te dijo, testifica, habla. ¿Me dejo entender? Emprende. Entonces, de la misma manera, ¿no? Alguien dijo en una ocasión, Dios es un Dios de luz verde, no de luz roja. Nosotros pensamos que Dios es un Dios de luz roja y estamos queriendo que nos autorice cosas que ya están escritas. ¿Hay situaciones en las que Dios nos va a poner un alto? Sí, pero por lo general hay cosas tan explícitas que Dios ya nos dijo que lo hagamos, sobre todo si tiene que ver con la extensión del reino, sobre todo cosas que tienen que ver con presentar el mensaje del Evangelio. Dios ya nos dio luz verde para eso. No es necesario ver la luz verde, ya está dada ya. ¿Hay ocasiones en las que Dios te va a decir alto? Sí, pero no estés esperando que... Es que necesito una confirmación de Dios para hablarle a mi familiar sobre Cristo. Necesito una confirmación de Dios para hablarle a mi compañero de trabajo sobre Cristo. No, de eso ya no estés esperando confirmación. Dios ya te dijo que vayas y prediques. Ya tienes su Santo Espíritu. Bien, volvemos al texto, verso 16. ¿Qué es lo que sucede en la última parte del verso 15? Dice, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Entonces, este capitán de este enemigo, de este ejército enemigo que está siendo vencido, va a huir, ¿no? Va a huir. Entonces, ¿qué va a hacer Barak? Verso 16. Mas Barak siguió los carros, dice, y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Victoria contundente. A pesar de que la geografía quizás humanamente no era conveniente para Barak, vemos que Dios está respaldando la obediencia de Barak. Ahora, ¿qué participación tuvo Débora en todo esto? ¿Peleó Débora? No. Pero sí tuvo participación. Tenemos que ser justos con Débora. Débora lo que hizo fue básicamente alentar a Barak, retar a Barak, recordar a Barak, no. Recordarle que asuma la misión que Dios le había encomendado. Y recordarle que Dios es el que va delante de él, porque le hizo una pregunta, ¿no? ¿No ha salido Jehová de delante de ti? A veces es necesario que nos hagan ese tipo de preguntas para dar ese paso de fe. Porque como que estamos ahí, ¿no? Entonces, mis hermanos, Dios usó a Débora. Y gloria a Dios por usarlo de esa manera. Débora no peleó la batalla, pero sí fue un elemento importante usado por Dios para recordarle a Barak que asuma su rol, que asuma la gran comisión que Dios le había encomendado. Y de la misma manera, hoy en día, Dios usa diversas personas para recordarnos a qué Dios nos ha llamado, ¿no? Y todos creo que podemos ser en ese sentido como Débora. Recordar a tu prójimo, recordar a tu hermano, recordar al creyente que asuma su responsabilidad. Amén. Y todos debemos de cumplir ese rol de Débora, ¿no? Hay algo, entonces, segunda enseñanza esta noche, alienta a los demás a que cumplan su llamado. Alienta. No desanimes, sino aliéntale. ¿Cómo le puedes alentar? Recordándole lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Ven? Bien, entonces ahora vamos con este
capitán del ejército que de pronto huyó, ¿no? Mismo Misión Imposible. Se baja del carro y se tira a la fuga. Verso 17. Sísara huyó a pie de la tienda de Jael, mujer de Berceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Berceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: Ven, señor mío, ven a mí y no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Entonces, ¿qué sucede con este capitán del ejército enemigo? Va a huir a la casa de esta mujer, eh, mujer de Berceneo, dice, y se va a esconder ahí, ¿no? Está buscando refugio. Y esta mujer ciertamente lo va a dar, entre comillas, le va a cubrir, dice, con una manta, ¿no? Verso 19. Y él le dijo: Te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Hasta ahí todo bien, ¿no? Y él le dijo, se fue el texto un instante, que lo tengo. Dice, y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniera y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás, no. Está diciendo, ¿sabes qué? Miente, ¿no? En otras palabras, está diciendo, escóndeme, ¿correcto? Verso 21. Pero Jael, mujer de Berceneo, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes. Y dice, y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. ¿Qué hace esta mujer? Lo va a matar a este capitán del ejército enemigo que había huido. Para aclarar un poco, ¿quién es esta mujer, no? No, dice, es mujer de Eber Ceneo. Textos atrás nos habían dicho que había paz entre estos dos pueblos y de pronto cuando uno lee ese texto, como pareciera que está fuera de contexto, ¿no? Si no me equivoco, estaba en el verso 11. Y Eber Ceneo de los hijos de Orab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado su tienda en el valle de Sanaín, que estaba junto a Cedes. Entonces ahí nos da un... ¿Quién era entonces Eber-Ceneo? Dice, Eber-Ceneo de los hijos de Joab, suegro de Moisés. Eber-Ceneo era un descendiente, vamos a decirlo así, ya, del suegro de Moisés, ¿correcto? Y esta mujer era, bueno, era mujer de este descendiente, ¿no? Entonces había cierta familiaridad con ellos. Entonces este hombre huye pensando encontrar refugio en ese lugar. Por eso es que este hombre se mete a esa casa y no desconfía, ¿no? Sino porque había ya una especie de alianza entre estos dos pueblos. No desconfía, y menos yo iba a desconfiar de una mujer. Lo que él estaba haciendo era huir de los enemigos que eran el pueblo de Israel. Pero vemos cómo es que Dios usa a esta mujer, NN, desconocida, entre comillas, para el pueblo de Israel, pero Dios lo va a usar para finalmente traer juicio sobre este capitán o este capitán del ejército enemigo, ¿no? Entonces, se cumplen varias cosas, que Dios finalmente trae juicio, que Dios en su soberanía puede usar a quien Él haya determinado usar, ¿correcto? Y lo otro, ¿qué se le había dicho a Barak? Por esa incredulidad, entre comillas, que había tenido, le dijo, no, la honra no será sobre ti, sino sobre una mujer. Y quizás todos pensamos que la honra iba a ser sobre Débora. No. Quien de alguna manera se llevó por así decirlo, los aplausos, entre comillas, de haber matado o derrotado a este general enemigo, es esta mujer, ¿no? Esta mujer desconocida que Dios va a usar para dar muerte a ese general, ¿no? Reflexión, lo que tú no haces, alguien más lo va a hacer. Lo que tú no haces, alguien más lo va a hacer. Muchas veces, no lo quiero decir que de manera consciente, pero de manera inconsciente, a veces pensamos que somos indispensables
en la obra de Dios o en lo que Dios está haciendo. Créeme, cuando tú no cumples tu función, Dios no deja de ser Dios. Dios no deja de ser soberano. A alguien más va a usar. ¿Me dejó entender? En este caso, explícitamente para derrotar al enemigo, para matar al enemigo. Pero hoy en día el enemigo no solamente no son personas. Dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Hoy en día el enemigo es el pecado. Hoy el enemigo son la falta de valores en nuestra sociedad. Hoy el enemigo es, qué sé yo, tantas cosas que se ve. Y Dios quiere usar a su iglesia. Dios te quiere usar a ti para que tú seas una luz, esa antorcha que alumbra la luz del evangelio. Pero si tú no lo haces, Dios se cruzará de brazos y dirá, ¿ya fue? No, Dios va a levantar siervos y va a usar a alguien más. Somos nosotros los que nos perdemos la oportunidad de ser usados por Dios. Ya que hay una clara demostración que finalmente Dios igual sacó adelante sus planes, ¿no? Sin desechar y sin descartar a Barak. Ciertamente, Barak tuvo una función, Débora tuvo otra función, pero también esta mujer tuvo una función. Terminó derrotando al enemigo, ¿no? Entonces, verso 23 dice, así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, de delante de los hijos de Israel, dice. Y la mano de los hijos de Israel fue endurecida más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Es decir, la batalla no acabó ese día, ¿no? Cuando matan a este general, ¿no? A Císara. Continuó. Y el pueblo tuvo que continuar con la batalla, ¿no? Y eso es algo, otra reflexión también esta noche, mis hermanos. Nunca te confíes como hoy te fue bien, entonces ya mañana también bajo la guardia, ¿no? Todos los días dices un día de lucha, ¿no? Todos los días es un día de batalla, ¿no? Y cuando hablo de batalla espiritual no me estoy refiriendo a que vas a ir por ahí, liberando endemoniados, nada de eso, sino cuando me refiero a que todos los días es la lucha, es de que todos los días hay que estar perseverando en las cosas del Señor, ¿no? No puedes decir, ayer ya, uf, mi vida fue victoriosa, ¿no? Y mañana ya no. O sea, cada día trae su propio afán y cada día necesitamos confiar en el Señor, ¿no? Entonces, Pablo lo dice de otra manera, desde otra perspectiva. Mire aquel que cree que está firme, que no caiga. Amén. Hoy quizás le has dicho no al pecado. Amén. Qué bueno. Pero mañana también vas a ser nuevamente probado para decirle no al pecado. Y pasado mañana nuevamente también tienes que decirle no al pecado. O sea, no solo hoy ni ayer, sino todos los días. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, Señor, porque nos muestras a través de este estudio, Señor, muchas cosas, Señor. Primero hay que tú usas a quien tú deseas, Señor, conforme tu soberanía, Señor. Así como usaste a Débora, así como usaste a Barak, así como usaste a esta mujer, Señor, para poder derrotar al pueblo enemigo, Señor. También úsanos, Señor. Ayúdanos a no limitar nuestra fe em, hacia ti, Señor, en un hombre, Señor, a no limitarnos a decir, si el resto lo hace, yo lo haré, Señor, sino a responder en fe y decir, Señor, si tú lo has dicho, yo iré contigo, Señor. Si tú vas delante de mí, yo iré detrás de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder tener esa fe, Señor, a poner nuestra mirada en ti, que eres el autor y consumador de la fe, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, Señor, esta noche. Amén.